Queremos reiterar nuestro absoluto respaldo a la revolución bolivariana y chavista, a la unión cívico-militar del pueblo venezolano y a su gobierno legítimo y democrático, conducido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Rechazamos los intentos de intervención y las sanciones contra Venezuela que buscan asfixiarla económicamente y dañar a las familias venezolanas. Noticias de Venezuela hoy. Mucha atención. El jefe militar del Comando Sur dice que el régimen cubano es cómplice de las actividades de narcotráfico que realiza Nicolás Maduro y que van a aumentar la presión en Venezuela para acelerar la salida del dictador venezolano del poder. Lo último en noticias. Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Muchísima atención a esa noticia porque el almirante Craig Fowler dijo que él no tiene ningún tipo de dudas de que Cuba está al tanto de todos los negocios ilegales que hace el régimen de Nicolás Maduro. Para el gobierno de los Estados Unidos y el jefe militar del Comando Sur, el régimen cubano conoce y apoya las actividades de narcotráfico que realiza Nicolás Maduro desde Venezuela. Indudablemente Cuba está al tanto de las actividades ilegales de Maduro, como es el narcotráfico y como es robarle a través del Estado a los venezolanos. No hay manera que no sepan. El alto jefe militar confirmó que el tráfico de estupefacientes desde Venezuela se ha incrementado en un 50% en los últimos años y que existe una gran complicidad entre Maduro y La Habana. La conexión entre el gobierno ilegítimo de Maduro y Cuba es fuerte y se mantiene. Maduro le debe su poder a los cubanos y la influencia cubana está a su alrededor. Recientemente, un alto funcionario del Pentágono reveló a un medio internacional que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tiene evidencias de que Maduro está traficando drogas usando barcos entre Venezuela y Cuba, una afirmación que refuerza la necesidad de iniciar un juicio al dictador Nicolás Maduro y sus cómplices y socios del gobierno de Cuba. Ha sido la dictadura castrista quien ha servido para empatar a las narcoguerrillas colombianas con la dictadura de Chávez y posteriormente de Maduro. Y muchísima atención a esta información porque hace pocas horas, frente a una pregunta de un medio internacional sobre la información de inteligencia que se tiene del narcotráfico entre Venezuela y Cuba, el jefe del Comando Sur no negó que existiera y dijo que no podía revelar más detalles porque son confidenciales. Maduro se tiene que ir y Cuba debe permitir mantener la paz y permitir que esto suceda. El gobierno norteamericano lanzó recientemente la operación antinarcóticos en las regiones del Caribe y el Pacífico con el apoyo de 22 naciones y enfocada fundamentalmente en desmantelar el envío de drogas desde y a través de Venezuela, que cuenta con el respaldo de las más altas esferas del régimen de Nicolás Maduro. En este momento surge la pregunta, damas y caballeros, ¿será que en algún momento se desarrollará algo parecido a un bloqueo naval para asfixiar más al régimen venezolano o para frenar el paso de petróleo venezolano a Cuba? Bueno, aunque esa fue una de las preguntas que se le hizo al almirante, él como militar dice que esa respuesta la tendría que dar el ejecutivo, que ellos en este momento lo que están planteando es una presión para que Nicolás Maduro se retire del poder y que sepa además que el gobierno de los Estados Unidos con los aliados en la región, y mencionó fundamentalmente a Colombia, que sabemos que comparte una gran frontera con Venezuela, mencionó también a Panamá, a Costa Rica, pues están haciendo todo lo posible para realizar la mayor incautación de drogas que salgan y partan desde Venezuela. El almirante Craig Fowler en la práctica dice bastante, tratando de decir lo menos posible, pero lo que sí mencionó es que Maduro es un títere de los cubanos. Maduro está sustentado y está rodeado de cubanos. Tiene el círculo personal de seguridad con la influencia cubana. Y es por eso que le dice a Cuba, retírense, permitan que Maduro se retire, ya que el almirante está consciente de que Maduro está apuntalado por el castrismo y cuenta con todo su apoyo. También dijo algo muy importante y es que tienen conocimiento de que hay células de grupos del país del Medio Oriente operando en Venezuela y que eso el gobierno de los Estados Unidos lo está siguiendo muy de cerca. Y presten atención a esto porque el jefe del Comando Sur también dijo en el Senado que Cuba, China y Rusia son los países que mantienen a Nicolás Maduro en el poder. Además pidió apoyo para que los venezolanos puedan recuperar su libertad. El jefe del Comando Sur precisó que es necesario una presencia militar enfocada en la región y expresó su preocupación por la crisis humanitaria que se vive en Sudamérica por el éxodo de los venezolanos. Rusia, Cuba y China apuntalan la dictadura ilegítima de Nicolás Maduro. Las democracias del mundo buscan una forma de conseguirle al pueblo venezolano lo que se merece: libertad y prosperidad. El jefe del Comando Sur, Craig Fowler, denunció en el Comité de Servicios Armados del Senado que el régimen de Nicolás Maduro se sustenta con el amparo de Cuba, China y Rusia y expresó su preocupación por la crisis humanitaria que padecen los venezolanos. 5 millones de personas huyen hacia países vecinos de Venezuela como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina y Chile, entre otros. Esto
estos países están lidiando con esto y su sector de salud, educación. Colombia invirtió millones de dólares para enfrentar esta situación. Para el general retirado de la Fuerza Armada venezolana Antonio Rivero, la denuncia del jefe del Comando Sur es clave. El Senado de los Estados Unidos debe considerar esto de muy buena manera a fin de garantizar el que esto tenga que tener una parada contundente. El Comando Sur culminó recientemente una serie de ejercicios militares en Colombia conjuntamente con oficiales de ese país con el fin de iniciar la planificación de alistamiento de ejercicios estratégicos de manera multinacional. Para Rivero, esto refuerza la presencia de Estados Unidos en la región. Son muy importantes y demuestran, al ser la primera vez que esa división aerotransportada que tiene su acantonamiento allá en North Carolina, pues por primera vez está operando con ejercicios en Latinoamérica. Y no es solo eso, sino las características de operaciones que tiene propiamente esta división aerotransportada. Y así continuamos con más información en Latino TV Internacional. Muchísima atención a esto porque nos trasladamos a Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega recibirá más presión por parte de los Estados Unidos por la violación a los derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones democráticas del país. Recordemos que recientemente el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció el retorno de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lugar desde donde presionarán a los regímenes totalitarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Tengo el placer de anunciarles que Estados Unidos buscará una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para el mandato 2022 a 2024. Pedimos humildemente el apoyo de todos los miembros de Naciones Unidas en nuestro deseo de tener una banca en esta institución. Anthony Blinken dijo que el objetivo de Estados Unidos es usar este espacio para denunciar a regímenes autoritarios como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Estados Unidos seguirá denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, el país de Medio Oriente, China y Rusia. El funcionario Blinken fue enfático en que el Consejo de Derechos Humanos lo integran países que no deberían estar allí. Los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este Consejo. Argumentó que el Consejo lo integran actualmente 47 países, entre los que están irónicamente Rusia, China, Venezuela y Cuba. Y así avanzamos con más información en Latino TV Internacional. Atención a esto porque autorizan la extradición a Estados Unidos de Ali Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Señoras y señores, mucha atención a esto porque el empresario colombiano está detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, como ya sabemos, y es acusado por Estados Unidos de supuesto lavado de dinero. Si su extradición se efectúa, podría ser una pieza clave para revelar los secretos de supuestos desvíos de capital en el entorno de la dictadura de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó recientemente la extradición del controvertido empresario colombiano Ali Saab a los Estados Unidos. El país africano retuvo al individuo en junio de 2020 en una operación conjunta de Interpol y Estados Unidos y lo busca por ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro y lo acusa de lavado de dinero. El Tribunal Supremo de este país rechazó la petición de los abogados defensores de apelación, por lo que consideran una detención injusta, dejando al empresario a las puertas de una extradición a suelo estadounidense. A pesar del golpe judicial, la defensa anunció que apelarán el fallo en una instancia superior. Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar a todos los efectos legales la decisión impugnada. Esto es el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, ubicado en la isla septentrional de San Vicente, según reza la sentencia comprobada por la agencia de noticias EFE. La última esperanza que tiene el equipo de abogados de Saab es llevar el caso al Tribunal Constitucional del país, la máxima instancia judicial en Cabo Verde. Esperamos que la Corte Constitucional revoque la decisión de la Corte Suprema, dijo Gerardo Almeida, uno de los abogados que representa a Ali Saab. La defensa de Saab argumenta que su cliente es inmune al enjuiciamiento como resultado de los cargos diplomáticos que ostenta por parte de Venezuela desde el año 2017. Su principal argumento es que la extradición tiene un motivo político y que en Estados Unidos no hay una garantía que evite que Saab cumpla una condena de cadena perpetua. Si un sospechoso se enfrenta a la cadena perpetua o la pena de muerte, la ley de Cabo Verde prohíbe explícitamente la extradición, ya que este país no reconoce esas formas de castigo. Además, sostienen a su favor que a principios de este mes un tribunal perteneciente a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental pidió a Cabo Verde que no extraditara a Saab y que lo indemnizara. Aunque Cabo Verde, como estado, pertenece a esta organización, las autoridades locales sostienen que, en materia judicial, este organismo regional no tiene ninguna competencia de obligatorio cumplimiento. La defensa de Saab sostiene que es el Tribunal Constitucional el encargado de resolver el embrollo judicial. Ali Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 mientras realizaba una escala en un vuelo que iba al país
país de Medio Oriente a comprar hidrocarburos a cambio de oro venezolano. El nombre de Saab saltó a los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser un testaferro de Nicolás Maduro. Estados Unidos está convencido de que su detención sería clave para desenmascarar los supuestos secretos sobre cómo Nicolás Maduro, su familia y sus principales asesores desviaron millones de dólares en contratos gubernamentales. Saab está relacionado con varias empresas y es acusado de imponer sobreprecios en los comités locales de abastecimiento y producción conocidos como CLAP. Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con estos comités, cuyas ayudas se entregan a los más desfavorecidos, el empresario colombiano y 3 hijastros de Maduro se habrían lucrado con cientos de millones de dólares. Además, Washington le acusa junto a su socio Álvaro Enrique Pulido de blanquear 350 millones de dólares defraudados a través del sistema cambiario venezolano. La administración de Donald Trump consideró como prioritario el enjuiciamiento a Saab e incluso mandó a un buque de guerra al archipiélago africano para vigilar el proceso. El ejecutivo de Maduro, sin embargo, defiende que la detención es completamente ilegal. Este episodio se da en el momento en el que inicia la legislatura del demócrata Joe Biden, coyuntura en la que Venezuela ha asegurado quiere acercarse al nuevo mandatario. De producirse la extradición, los intentos de acercamiento podrían verse disipados. Latino TV Internacional. Price, we had a long talk. He and I know him relatively well, and the conversation started off. I said, "I know you, and you know me." Putin encarna a Rusia, nos representa como nuestro presidente. Él es la persona que nos representa a todos, así que este es un ataque a Rusia. El canal de la verdad. Estados Unidos hoy. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, les damos la bienvenida a Noticias Internacionales. Hoy llegamos con titulares de último minuto, eso es lo que está pasando y usted tiene que saberlo. Empecemos con nuestra ronda de noticias. Comenzamos. Atención a ese titular. Biden califica a Putin de asesino y Rusia llama a consulta a su embajador en Estados Unidos. El presidente estadounidense asegura que Moscú pagará por su interferencia en las últimas elecciones. He's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price, we had a long talk. He and I know him relatively well, and the conversation started off. I said, "I know you, and you know me. If I establish this occurred, then be prepared." Más información. Latino TV. Polémica en puerta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que concuerda con la afirmación de que su par ruso Vladimir Putin es un asesino. Durante una entrevista difundida el miércoles por la cadena ABC, Biden afirmó que habló con Putin en enero después de asumir el cargo y que le dijo: "Te conozco y me conoces, así que si establezco que esto ha ocurrido, prepárate". Atención, el Kremlin ha llamado a consultas a su embajador en Washington después de que el nuevo presidente estadounidense Joe Biden definiera a Vladimir Putin como un asesino y le advirtiera de que pagará las consecuencias de haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre para beneficiar a Donald Trump. Este es el punto más bajo de las relaciones entre Washington y Moscú en muchos años después de que Trump se negara a condenar a Putin por las injerencias en las elecciones de 2016 que investigaron y dieron por probadas tanto el Capitolio como un fiscal especial, lo que ha motivado este rifirrafe en la publicación de un informe en la inteligencia estadounidense que acusa directamente a Putin de haber autorizado una campaña de injerencias digitales en las elecciones para perjudicar a Biden y beneficiar a Trump. En una entrevista televisiva, Biden fue preguntado por esas injerencias y dijo que Moscú pagará las consecuencias. Después a Biden se le preguntó si cree que Putin es un asesino tras la persecución y envenenamiento de líderes opositores, incluido Alexei Navalny. Biden respondió que sí, sin repetir las palabras. La aceptación del presidente Biden de que Putin es un asesino ha caído en Moscú como una auténtica bomba. El primero en reaccionar ha sido el presidente de la Duma, Cámara Baja del Parlamento, Vyacheslav Volodin, que calificó de insulto a todos los ciudadanos de Rusia. Las palabras de Biden, según sus palabras, es histeria ante la impotencia. Putin es nuestro presidente y un ataque contra él es un ataque contra nuestro país. No estamos de acuerdo con las conclusiones de ese informe sobre nuestro país. Rusia no interfirió en las elecciones de 2016 ni en las elecciones del 2020 mencionadas en el informe. Rusia no tiene nada que ver con ninguna campaña contra ningún candidato. Al respecto, decimos que este informe está equivocado, no tiene absolutamente ningún fundamento y evidencia. Por otra parte, poco después, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, anunció a través de un comunicado que el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, ha sido llamado a Moscú para celebrar consultas encaminadas a analizar cómo actuar y hasta dónde movernos en el actual contexto de las relaciones con Estados Unidos.
Según Zaharova, la nueva administración norteamericana lleva casi 2 meses en el poder y el jalón simbólico de los 100 días no está ya lejos. Es un buen pretexto para intentar evaluar en qué avanza y en qué no el nuevo equipo de Joe Biden. La declaración marcó un gran contraste con la firme negativa de su predecesor Donald Trump a decir algo negativo sobre el presidente ruso. Los comentarios provocaron furia en Moscú. Él debería hacerse responsable por tal declaración. No se puede simplemente lanzar ese tipo de declaraciones a la gente a tal nivel. No debería ser simplemente ignorado. Zaharova sostiene que en Rusia estamos interesados en prevenir una degradación irreversible de nuestras relaciones. Si los estadounidenses son conscientes de los riesgos asociados que conlleva todo eso, es lo que se discutirá con el embajador de Rusia en Washington durante las consultas en el ministerio y en otros estamentos relevantes, concluye el escrito difundido a través de la página web de la Cancillería rusa. Por otra parte, las declaraciones de Joe Biden no solo las sabidas anteriormente en lo relativo al intento de envenenamiento del opositor Alexei Navalny y su posterior encarcelamiento, sino también la que ha hecho ahora anunciando que Rusia pagará con nuevas sanciones por las injerencias en los pasados comicios, han provocado pronunciadas caídas bursátiles en Moscú, el mayor descenso desde el mes de enero y un ligero debilitamiento de la moneda nacional, el rublo, con respecto al euro y al dólar americano. El índice RTS cayó casi un 4% y el MISEC un 2.5%. En ambos casos se trata del desplome más fuerte en los últimos 3 meses. El informe elaborado para el Consejo Nacional de Inteligencia, que aúna a 7 agencias y ministerios, lleva por título Amenazas extranjeras a las elecciones federales de Estados Unidos de 2020. Incluye una corrección a Trump y su campaña, aunque los abogados del expresidente dijeron públicamente que el régimen chavista de Venezuela había logrado hackear los sistemas de voto de Estados Unidos. Ese documento de la inteligencia norteamericana no lo niega. No disponemos de información que indique que el régimen de Venezuela hoy o en el pasado intentara comprometer la infraestructura de las elecciones de Estados Unidos. Afirma, de hecho, aclara que no hubo hackeo de las máquinas de voto y que los principales problemas fueron de desinformación. Las afirmaciones escandalosas de Biden han provocado la ira del pueblo ruso. Denuncian que atacar a Putin es atacar a toda Rusia. Biden aparentemente está tratando de causar un escándalo. Necesita una confrontación con Rusia. Ellos siempre han sido nuestros adversarios. Quieren hacer todo lo posible para destruir a Rusia, pero no tendrán éxito. Las mayores amenazas para Estados Unidos fueron Rusia. Según la inteligencia de Estados Unidos, el propio Kremlin autorizó una campaña digital de injerencias para influir sobre el entorno de Trump y los republicanos. China. El informe aseguró que China sopesó interferir en las elecciones y tiene capacidad para ello, pero desistió al no ver ningún candidato demasiado favorable. Irán. Asegura el documento que la misma cúpula de la teocracia islámica ordenó una campaña de injerencias para dañar a Trump en los comicios. Cuba y Venezuela. El catrismo sí logró poner en marcha una discreta campaña contra Trump. Maduro lo quiso, pero según la inteligencia de Estados Unidos, carece de los medios. Por otra parte, los esfuerzos de Rusia fueron, según ese informe, muy sofisticados y se centraron en influir sobre personas cercanas al expresidente Trump. No hacen mención expresa de esas personas, pero la prensa norteamericana ha publicado abundante información sobre las reuniones con supuestos agentes rusos de que era abogado personal de Trump, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. La conclusión de la inteligencia estadounidense es que Kremlin quería beneficiar a Trump, como hizo en el 2016, y perjudicar a Joe Biden. Creemos que el presidente Putin autorizó y un abanico de agencias rusas acometió una serie de operaciones de injerencias destinadas a denigrar la candidatura del presidente Joe Biden y el Partido Demócrata, apoyando al expresidente Donald Trump, mermando la confianza pública en el proceso electoral y exacerbando las divisiones sociopolíticas en Estados Unidos, dice el informe. Continuamos en Latino TV Internacional. El informe publicado el martes dice que Putin autorizó operaciones de influencia destinadas a denigrar a Biden, impulsar a Trump, socavar la confianza en las elecciones y exacerbar las divisiones sociales en el país. El resto de adversarios hizo lo contrario, es decir, Irán y Cuba le resultaba más valiosa una derrota de Trump, dadas las diversas rondas de sanciones dictadas contra el régimen de ambas naciones por el expresidente republicano. Nuestra conclusión es que Irán mantuvo una campaña de injerencias encubierta para dañar las posibilidades del expresidente Donald Trump de ser reelegido, aunque no trató de beneficiar a ninguno de sus rivales, dice el informe, quien atribuye la autoría última de esa campaña de injerencias iraní al mismísimo líder supremo de la revolución islámica,
Islámica, el ayatolá Ali Khamenei. Por último, ese informe de apenas 10 páginas de extensión y con pocos detalles afirma que China consideró armar su propia campaña de injerencias, pero que se desistió de ello. Aunque tiene la capacidad para cometer una operación de mayor envergadura que la de Irán y Rusia, China busca estabilidad en las relaciones con Estados Unidos y no vio que ninguno de los resultados posibles en las elecciones le fuera suficientemente beneficioso como para armar una campaña de injerencia y ser sorprendida en ella, por lo que acabó adoptando por sus instrumentos tradicionales medidas económicas focalizadas y lobistas, asegura el texto. Desde que el 2016 Rusia conmocionara a Estados Unidos con dos campañas distintas de injerencia sobre las elecciones presidenciales, la inteligencia norteamericana ha reforzado su brazo investigador en las plataformas digitales y ha elaborado una ingente cantidad de informes de seguimientos como este, el primero en publicarse tras las elecciones y el saqueo del Capitolio. Se afirman las agencias en ese documento hecho público esta semana que no hay indicios de que hubiera una infiltración en los sistemas de votación que ponga en duda la legitimidad de las elecciones, en contra de lo que han defendido Trump y sus abogados desde que perdiera las elecciones en noviembre. Primer cara a cara con China, el primer y esperado cara a cara entre altos funcionarios de China y Estados Unidos bajo la administración de Biden se produce en un clima de creciente tensión y con la Casa Blanca supuesta a plantar una cara ante el creciente expansionamiento del régimen comunista en número 2 en la Asia. administración presidencial rusa entre 2011 y 2016 afirmó que Biden ha insultado a los ciudadanos del país con sus palabras. Ok, mis amigos, y hasta aquí llegamos con toda esta información importante para todos ustedes. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y perpetuar todas sus opiniones en nuestra zona de comentarios. Bendiciones para todos. Chao, chao.